Bueno, pues buenos días, soy Francisco Díaz, profesor de edafología de la Universidad de La Laguna, eh, y he dirigido un proyecto con el Gobierno de Canarias para hacer un seguimiento de los efectos que han tenido los tratamientos que se han aplicado en este proyecto de agroforestales de La Palma, tratamientos que se han aplicado a los almendros de la interfaz urbano-forestal de la zona de Garafía, y nuestra función ha sido pues, ver cuantificar esos efectos, ¿no?, en determinados parámetros del entorno suelo-planta, ¿no?, del sistema suelo-planta, ¿no? Hemos evaluado determinadas variables que nos hablan de la salud del suelo y otras que nos hablan de la salud de la planta, y con eso podemos cuantificar y determinar si los tratamientos que se han aplicado han sido efectivos. Entre otros tratamientos a nivel de suelo hemos hecho un seguimiento del contenido de agua en el suelo y también de la respiración del suelo. Es un parámetro que nos va a dar información sobre la actividad biológica del suelo, de cómo de activas son las poblaciones microbianas de esos suelos. Y luego en planta pues hemos medido determinados parámetros ecofisiológicos que nos van a decir, por un lado, si la planta está utilizando el agua y los nutrientes de una forma eficiente, y por otro, si están sometidas a un grado de estrés más o menos elevado. Bueno, pues comenzamos con la cantidad de agua en el suelo, ¿no? En este gráfico vamos a poner el ejemplo de la parcela experimental que tenemos en la zona de Briesta, y ahí vemos la cantidad de agua que hay en el suelo en los 15 primeros centímetros de profundidad, y luego de 15 a 30 centímetros en el gráfico de la derecha. En gris, esas cajas en gris nos exponen los valores de contenido de agua en los controles, es decir, en aquellos árboles donde no hemos hecho ningún tratamiento, y en amarillo el contenido de agua en los suelos que están cercanos a los árboles en los que hemos hecho tratamientos de cobertura de suelo y de aplicación de materia orgánica. Como pueden ver, pues en los 15 primeros centímetros hay una diferencia muy grande, hasta 5 veces más agua en los suelos tratados, mientras que en profundidad esa diferencia disminuye, pero sigue siendo todavía casi el doble, ¿no? Esto nos está diciendo que los tratamientos que se han realizado pues han llevado a un mayor contenido de agua en el suelo, por diferentes razones. En primer lugar, porque cubriendo los suelos con esas capas de materiales inorgánicos, lo que estamos haciendo es incrementando la infiltración del agua de lluvia. Hacemos que toda el agua de lluvia que caiga pues no genere escorrentía, sino evitamos que se forme un sello superficial y el agua infiltra y penetra en el suelo y se va acumulando en las capas más profundas del mismo. Y por otro lado, con esa colocación de capas en superficie, pues evitamos la evaporación, es decir, disminuimos muchísimo la evaporación del agua del suelo, por un proceso que podemos denominar de ruptura capilar. El agua, cuando llega a esas capas profundas con porosidad más fina, luego no puede subir porque se encuentra esa capa de materiales volcánicos que tienen una porosidad muy elevada, y por lo tanto tienen que pasar a forma de vapor, y necesitamos una demanda evaporativa muy alta para que eso ocurra. De manera que el agua que se almacena en esos suelos se va a ir utilizando poco a poco por las plantas, se va a ir evaporando también, pero a una velocidad mucho menor que la que lo hace en los suelos no tratados. Bueno, pasamos ahora a estudiar o a ver qué ha pasado en la planta a nivel de uso del agua, ¿no? Si ya veíamos en la diapositiva anterior que habíamos obtenido o que habíamos generado una mayor cantidad de agua en el suelo, o que se había retenido más agua en el suelo, vamos a ver si eso ha tenido un reflejo ahora en los almendros, ¿no? Y para eso lo que hacemos es estudiar un parámetro que se llama potencial hídrico, que nos va a dar idea de cómo a qué nivel la planta está estresada a nivel hídrico. En ese gráfico que vemos en pantalla, los controles están en la parte, en la parte izquierda del gráfico, ¿no?, esos valores que ponen control, mientras que el potencial hídrico de los árboles son los que tienen tratamiento, tanto en una parcela experimental en Briestas como en la otra en las Tricias, ¿no? Cuando ese potencial hídrico es más negativo,
nos quiere decir que la planta está más estresada a nivel hídrico, es decir, está teniendo más problemas para utilizar el agua que hay en el entorno. Mientras que cuando ese potencial hídrico se va convirtiendo en más positivo, pues quiere decir que la planta está menos estresada a nivel hídrico, ¿no? Pues como ven, los árboles con tratamiento han incrementado el- el potencial hídrico a veces por un factor de 2 o de casi 3, de manera que nos está diciendo entonces que sí que eso que hemos generado en el suelo a nivel de contenido de agua está teniendo un reflejo muy rápido. Estos son medidas que se han tomado 2 años después de la aplicación de los tratamientos, pues eso está teniendo un reflejo en el estado hídrico de las plantas, que parecen estar menos estresadas a pesar de ser años en los que la pluviometría no ha sido muy elevada. Bueno, aparte del agua en el suelo, vamos a ver otros aspectos muy relacionados con la salud del suelo, pero también con la salud del entorno o del sistema suelo-planta, ¿no? Y uno de esos parámetros que nos da una idea global de cómo está funcionando ese sistema es la respiración del suelo, es decir, cómo de activas son las poblaciones microbianas en el suelo. Y lo medimos midiendo el flujo de CO2 desde la superficie del suelo a la atmósfera. Cuanto mayor sea esa cantidad, la cantidad de CO2, pues quiere decir que tenemos una actividad biológica mayor, es decir, que el suelo está más vivo, podríamos decirlo de esa manera, o que esa fracción viva que está en el suelo está más activa y por lo tanto eso va a tener una repercusión en la disponibilidad de nutrientes para la planta y en otros muchos factores que nos hablan de la calidad del suelo. En este gráfico vemos en el gráfico de la izquierda, pues tenemos la parcela de Briesta, en el de la derecha la parcela de la Astricia, tenemos los controles, los valores de respiración en los controles y los valores de respiración en los tratamientos. En ambas parcelas, pues se ve o se observa cómo ha habido un incremento de la respiración del suelo en los árboles tratados. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la salud del suelo se ha incrementado con los tratamientos que hemos realizado. Eso eh, es un efecto fundamentalmente de la mejora del estado hídrico, pero también de la mejora de la temperatura del suelo, ¿no? Como seguramente ya hemos visto en otras partes de este curso, pues esas capas de materiales en superficie lo que hacen es regular la temperatura, ¿no? Disminuyen la amplitud térmica, la diferencia de temperatura entre las horas más frías del día y las horas más calientes. Eso se atenúa muchísimo y nos quedamos en una franja de temperatura que es muy favorable para la actividad biológica del suelo, ¿no? Entonces, tanto a nivel de agua como a nivel térmico tenemos un efecto positivo que favorece la actividad de los microorganismos y también la disponibilidad de nutrientes en el medio. Entonces, el carbono que hemos puesto con las enmiendas orgánicas pues va a tener un efecto sin lugar a dudas también muy positivo. Bueno, pues pasamos ahora a ver otras variables ecofisiológicas. Las variables ecofisiológicas no son más que respuestas de las plantas a determinadas condiciones ambientales, ¿no? Uno de los parámetros que hemos medido es el contenido de clorofila en hojas. Y en ese gráfico pues, pueden ver también los contenidos en hojas de los almendros en las dos parcelas, en Briestas y en Las Tricias, también en los árboles control, en los que no se ha hecho ningún tratamiento, y los árboles que se han tratado durante estos 2 años. Y como pueden ver, pues hay un incremento significativo del contenido de clorofila en los árboles tratados. Eso lo que nos está diciendo es que las plantas están desarrollando una actividad fotosintética más óptima, ¿no? Es decir, que se ha incrementado la actividad fotosintética de esas plantas como resultado también de la mejora del entorno del suelo, ¿no? Como resultado de una mayor disponibilidad hídrica o de una mayor disponibilidad de nutrientes en algunos casos. Bueno, otro parámetro que hemos medido en hojas es la concentración de antocianinas. Las antocianinas son antioxidantes, compuestos que las plantas generan para de alguna manera luchar contra el estrés que están sufriendo. Estrés que puede ser de origen biológico o abiótico, ¿no? Cuanto menor sea la concentración de estos componentes, de estos compuestos en hojas, en las hojas de los almendros, pues nos están diciendo que las plantas están menos estresadas, ¿no? Como pueden ver en ese gráfico también de las dos parcelas, pues vemos cómo en colores amarillo y naranja son las concentraciones de antocianinas
en los árboles tratados con respecto a los valores en gris, en color gris, que son de los árboles no tratados. Hay una disminución también significativa, lo que nos indica que esos árboles están sometidos a un menor estrés, seguramente a un menor estrés hídrico, pero también a un menor estrés nutricional, consecuencia de los tratamientos aplicados. Bueno, por último, y para sintetizar un poco pues, el estado fisiológico de las plantas, en este análisis que se denomina análisis de componentes principales, que no es más que una forma de representar eh, em, el estado de salud de las plantas con respecto a diferentes parámetros. Como vemos ahí, cada uno de esos simbolitos, tanto triángulos como círculos, representa un árbol, uno de los árboles analizados. En naranja tenemos los árboles que han sido tratados, unos 24 árboles tratados, mientras que en gris tenemos los árboles que no han sido tratados, los árboles control. Y esos vectores que se ponen ahí, pues son los contenidos en clorofila, en diferentes tipos de antioxidantes y también en un valor que se llama índice de balance de nitrógeno, que nos da una idea de cómo de bien la planta está utilizando el nitrógeno que hay en el entorno. Y como pueden ver, este análisis lo que hace es separarnos de una forma clara dos grupos de árboles, ¿no? Por un lado nos pone los árboles que han sido tratados, ese circulito o ese polígono en color naranja, y en el lado izquierdo nos sitúa todas las plantas que no han sido tratadas, ¿no? En ese eje, las plantas tratadas tienen un mejor estado nutricional, un mejor estado hídrico, está realizando la fotosíntesis de una forma más óptima, mientras que los árboles que no han sido tratados, los parámetros que destacan o que llevan a esa separación son fundamentalmente los antioxidantes o los compuestos que están relacionados con el estrés de la planta, ¿no? Lo que nos está diciendo que esos árboles están sometidos a un estrés mucho mayor que aquellos que hemos tratado con estas prácticas agroecológicas. Bueno, lo que los datos demuestran es que estas prácticas agroecológicas hacen que los cultivos o las plantas presenten un mayor poder de adaptación a condiciones extremas, por lo tanto, que pueden mantener la productividad en condiciones que pueden complicarse, ¿no? A nivel, por ejemplo, climático, ¿no? Mantener los cultivos en estas zonas tiene un montón de implicaciones, no solo a nivel económico y social, sino también con respecto a uno de los aspectos que fueron claves a la hora de plantear este proyecto, ¿no? Que es el control de los incendios forestales, ¿no? Estas zonas de cultivos en la interfaz urbano-forestal pues van a actuar como cortafuegos, ¿no? De manera que mm, va a haber una ruptura de la continuidad del combustible que viene de las zonas forestales, y aquí vamos a tener zonas donde el control de los incendios va a ser mucho más favorable, ¿no? Favoreciendo también pues, la protección de las comunidades o de las poblaciones que viven en ese entorno. Eso va a hacer de alguna manera que los medios que se utilizan para controlar los incendios en esta zona vayan a tener o puedan ser menos, ¿no? Y que podamos centrarnos en las zonas forestales, ¿no? Entonces es una manera o es una actividad que tiene muchas repercusiones, casi todas positivas. Mantenimiento del paisaje, de las poblaciones rurales, pero que también tiene un efecto directo sobre el control de los incendios forestales, que es una de las amenazas más importantes a las que nos estamos enfrentando en los últimos años.